Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. No tenía pensado hacer este vídeo todavía, si es verdad que tenía pensado, pero es cierto que Anne Rice falleció ayer a los 80 años a causa de un derrame cerebral y como yo ya tenía pensado hacer un vídeo de ella como icono gótico femenino, ya no solo por su, digamos, por ella como persona, sino por su obra, que es cierto que entre los góticos es muy conocida. Así que he decidido hacer, digamos, adelantar este vídeo y grabarlo pues justo el día que falleció, pues para hacerle como una especie de homenaje y también porque Anne Rice fue en cierta manera muy incomprendida, pero ahora veremos el por qué y qué ocurrió. Pero antes de continuar te digo lo de siempre y es que te suscribas en el botoncito de aquí abajo y actives las notificaciones para no perderte ningún video. También puedes hacerte miembro del canal por 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo. Por supuesto te invito a que me dejes un pedazo de me gusta y que te pases por mi canal secundario de cocina que estoy haciendo recetas navideñas. Creo que terminaré el mes haciendo un roscón de reyes, que la verdad es que es una cosa que he hecho muchas veces. Pero solamente no le ponga fruta escarchada porque me da un poquillo de asquillo. Pero bueno, te invito a ello. Y también te invito a que me sigas por mis redes sociales porque allí pues también voy publicando y también te puedes ir enterando de ciertas cosas pues que tengo planeadas para el canal o directos que voy haciendo y demás. Así que nada más, ese es el momento spam, pero vamos con lo importante y es Anne Rice. Yo creo que muchísima gente ya se lo imagina, pero o lo sabe, y es que Anne Rice nació en 1941 en Nueva Orleans, Luisiana. Digo esto porque sabéis que parte de su obra básicamente está basada en esta ciudad, así que no es nada extraño. Tenéis que saber que ella estaba casada con Stan Rice, lo estuvo durante 40 años y tuvo dos hijos, Michelle y Christopher Rice, que Christopher Rice también es escritor, yo de él solo he leído una obra, no he encontrado muchas más en español, ni en ebook, ni en físico, así que no he podido leer mucho más, pero tampoco es un escritor que me haya vuelto loca, ¿vale? Su libro me gustó y punto. El libro en cuestión, porque no lo he dicho, va a aparecer por aquí, La densidad de las almas, ¿vale? Es el que yo me leí y el que yo encontré, no es lo peor que he leído, pero tampoco me fascinó, ¿vale? Está bien, pasable, ¿vale? No esperes una gran cosa, ni tampoco esperes que sea una mierda. Para mi punto de vista está bien. Primero vamos a hablar de las obras que ella publicó bajo varios seudónimos, que tenía dos, ¿vale? El primero os lo pongo aquí porque es muy difícil para mí pronunciarlo y ya sabéis que, pues, cuando tengo ese problema, pues aquí van a aparecer los libros y el seudónimo que ella tenía. Básicamente, bajo este seudónimo, lo que publicó fue la tetralogía de la Bella Durmiente, que digamos que es como su versión sadovaso de la Bella Durmiente. Tampoco puedo decir muchas palabras porque YouTube ya sabéis cómo es. Pero a mí esta novela, esta tetralogía, me pareció como la típica película no por, cargada de escenas sexuales y con muy poco argumento. Me aburrió bastante. Sí es cierto que si te gusta esta práctica sexual, pues a lo mejor seguramente te guste la novela, pero para mí se queda pobre, ¿no? Para mí lo ideal no es ni un 50 de sombras de Grey ni lo que hizo Anne Rice, sino una cosa intermedia, es decir, que haya, digamos, unas prácticas que sí corresponden con ello y aparte un argumento que lo sostenga. No estoy pidiendo una historia de amor, sino un poco de argumento, un poco de historia. Para mí fue nefasta esta tetralogía, pero como te han aparecido por aquí los libros, pues si te la quieres leer, yo de todas maneras pues la pondré en el servidor de Discord para los miembros, que quien quiera pues que entre en el servidor de Discord, si eres miembro del canal y te lo puedes descargar, y si no pues lo buscas por internet, que es bien fácil. Como Anne Raplin, que fue otro de sus seudónimos, pues escribió Hacia el Edén y Belinda. Ni fu ni fa, ¿vale? Una cosa, no sé, para mí ni fu ni fa. Yo no tengo ninguno de estos dos libros en ebook, intentaré buscarlos, pero en su momento en una biblioteca saqué Belinda, pero me pasó un poco como con la Bella Durmiente, ¿vale? Me aburrió un poco. Pero lo verdaderamente importante de Anne Rice son, pues digamos que las crónicas vampíricas y las brujas de Macfay, ¿vale? Que fueron como sus sagas más famosas. Además, las brujas de Macfay se solapan con crónicas vampíricas, es decir, que las historias se llegan a unir. Te das cuenta cuando te lees pues las brujas de Malfoy, que a mí personalmente sí me gusta mucho, aunque sí es cierto que a muchísima gente no. Para mí son las dos mejores sagas que tiene, aparte de otras que ahora. Bueno, pues básicamente digamos que Anne Rice era una persona muy católica, criada bajo el cristianismo, y ella era muy creyente, pero dice que a los 18 años le dio como una crisis existencial y empezó a tirarse por otras ramas más filosóficas y empezó a investigar otro tipo de pensamientos, otro tipo de ideologías, y es cuando ella denomina que se introdujo en la oscuridad. Se volvió totalmente una fanática del tema vampiros, licántropos y brujas. De ahí que empezara esta saga.
La saga de Crónicas Vampíricas también es verdad que mucha gente, pese a que empezó a escribirse en el 76, muchísima gente no la conoció hasta que no salió la película que todos conocéis de Tom Cruise y Brad Pitt, que tengo que decir que la película está bien, pero no representa nada bien ni al personaje de Lesta, ni al personaje de Luis, ni siquiera a personaje de la niña mismo, o sea, no representa bien ningún personaje porque ni Lestat está en mano, ni Luis es tan victimista, ni la niña era una pobrecita, ¿vale? Pero para ello tienes como que leer la saga, aunque yo creo que en el primer libro ya se queda bastante claro. Como luego sabéis, hicieron una segunda película que parecía una mezcla entre Lestat el vampiro y la reina de los condenados, siendo una auténtica bazofia la película en sí, porque no ni hacía justicia de nuevo a los personajes, ni a la historia, se quedaba muy pobre, muy precipitada, porque al fin de cuentas son libros con más o menos bastante argumento y no daba para una película, aunque ellos quisieron hacerlo. Pero vamos con los libros que componen Crónicas Vampíricas y ahora explicaremos ciertas cosas, ¿vale? Las Crónicas Vampíricas lo componen Entrevista con el vampiro, Letra del vampiro, La reina de los condenados, El ladrón de cuerpos, Memoc el diablo, Armand el vampiro, Merrick, Sangre y oro, El santuario y Cántico de sangre. Hasta ahí es cuando ella paró. Si bien es cierto que hay cierta gente que como que ha tomado también como parte de las Crónicas Vampiras Victorio el vampiro y Pandora, aunque yo Pandora lo relacionaría más con las brujas de Macbeth más que con los vampiros, pero bueno, eso ya como tú veas, te lo quieras leer. ¿Por qué paró después de hacer también Las brujas de Malfoy, que se compone por La hora de las brujas, La voz del diablo y Taltos? Que como os digo, se fusionan las Crónicas Vampíricas y Las brujas de Malfoy, llega un punto en el que las historias se fusionan y tienen que ver unas con otras. Pero ¿por qué dejó Anne Rice de hacer este tipo de libros y dijo que jamás, nunca en la vida volvería a escribir nada que tuviera que ver ni con vampiros, ni con brujas, ni con nada de esto? Porque decía que eso era como darle la espalda al señor y ir en contra de sus creencias y tal. ¿Qué ocurrió para que Anne Rice cambiara totalmente de opinión y empezara en 2002 a perder un poco el norte y cambiar radicalmente todo su pensamiento? Pues la verdad es que a Anne Rice le ocurrieron varias cosas, ¿vale? En primer lugar, en 1998, ella tuvo un problema con la diabetes, estuvo en coma diabético, estuvo a punto de morir, ganó muchísimo peso, su salud estaba muy deteriorada. Además, había perdido a su hija de 5 años, que también fue un golpe para ella, y en el 2004 murió su marido. Todo esto ella empezó a pensar, porque tenéis que tener en cuenta que ella cayó en una depresión muy profunda, sufrió varias crisis nerviosas. Ella empezó a pensar que todo esto, digamos, claro, tantos valapalos le venían porque ella estaba adorando ciertas cosas que iban en contra de la palabra de Dios. Así que se volvió ultra mega católica, el cristianismo a tope. Esto sorprendió muchísimo a los fans porque ella, ya dentro de sus mismos libros y demás, y sus mismas declaraciones, ella se había declarado muy pro-defensora del movimiento LGTBIQ+, ¿vale? Y también se había declarado pro-aborto, se había declarado muy feminista, en contra de, digamos, lo tradicional que era el matrimonio, tener hijos y todo eso. Así que pilló a la gente muy desprevenida en plan... no casa mucho que seas ultra católica y defiendas estas cosas. Pero ella decía que era la palabra de Dios y que tenía que seguir este camino. Entonces, ¿qué se le ocurrió? Bueno, pues se le ocurrió contar, digamos, el Nuevo Testamento desde su punto de vista. Y aquí es cuando saca lo que iba a ser una trilogía, pero se quedó en 2 libros. La trilogía es la trilogía del Mesías y yo tengo los 2 libros, de hecho. La verdad es que es una forma como que de leerte el Nuevo Testamento de una forma más amena, pero se nota que se le ha ido un poco la pinza, ¿vale? Ya es cierto que en los últimos, digamos que en Cántico de Sangre, ya notabas tú que se estaba haciendo la saga pesada y que como que le estaba costando escribirla. A lo mejor es porque ya estaba entrando como en esta fase depresiva donde ella ya no estaba bien, porque tenemos que tener en cuenta que el último libro de Crónicas Vampíricas fue en el 2002 y ella empezó con en el 2003, perdón, y ella empezó con su depresión como en 1998. Entonces quizás ella como que ya estaba mal y por eso en Cántico de Sangre se volvió ya los últimos libros un poco pesados. ¿Qué pasó con el Mesías? Pues ella sacó Mesías el niño judío, que es el que tengo yo ahí, el Mesías Camino a Canadá, y iba a sacar otro que al final no sacó. ¿Y qué ocurrió? ¿Por qué no sacó el libro? Porque de nuevo Anne Rice cambió totalmente el chip. Ella pasó de que jamás en la vida volvería. Es más, os voy a leer las declaraciones exactas de Anne Rice, lo que ella dijo, ¿vale?
tanto las declaraciones cuando se volvió ultracatólica, cuando cambió otra vez de parecer, ¿vale? Dice que dedicaría su don de la escritura a Cristo y que cada palabra sería para él. Su proyecto era faraónico, escribir la vida de Jesús. Eso es lo que ella pensaba, ¿vale? No podía escribir nada en contra de estas creencias y tenía que dedicar su vida a escribir sobre Jesús, porque ella pensaba pues que todas las cosas malas que le habían pasado en la vida era precisamente por el tipo de escritura que ella hacía, digamos, oscura. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que una persona como Anne Rice, que evidentemente, como os digo, tenía una serie de ideales, no podía casar con una ideología, con un catolicismo radical, porque el catolicismo radical, obviamente, ya los muy católicos pues no aceptan al colectivo LGTBIQ+, no aceptan el aborto y, por supuesto, buscan una mujer sumisa. Todo esto iba muy en contra de los ideales de Anne Rice, que era una mujer que apostaba mucho por la libertad individual y demás. Así que sus palabras, y por lo cual no sacó este tercer libro que se quedó, digamos, en el aire, fue: sigo comprometida con Cristo como siempre, pero no voy a ser parte del cristianismo. Simplemente es imposible para mí pertenecer a este grupo penitenciero, hostil, litigante e infame. Durante 10 años lo he intentado, he fallado, ahora estoy fuera. Mi conciencia no me permite otra cosa. En el nombre de Cristo me niego a ser anti-gay, me niego a ser antifeminista, me niego a ser anticontrol de la natalidad, me niego a ser antidemócrata, me niego a ser antihumanismo secular, me niego a ser anticiencia, me niego a ser antivida. En el nombre de Cristo dejo el cristianismo y el ser cristiana. Amén. ¿Y qué ocurrió cuando ella decide que ya no quiere pertenecer más a esto, sino que va a ser una creencia suya propia, pero no va a pertenecer, digamos, a la iglesia y a todo este movimiento? Pues que Anne Rice regresa a sacar nuevos libros. Ella sacó 2 obras que iban dedicadas a los ángeles. Yo ni me molesté en leerlas, sinceramente, porque en vista de El Mesías, pues no me apetecía comerme, pues digamos, este pastelazo. Pero ella escribió La hora del ángel y La prueba del ángel. Y como os digo, pues yo ni me he molestado en leerlas, sinceramente. Pero es cuando ella decidió volver de nuevo a sus crónicas vampíricas e intentar, digamos, volverse de nuevo a la oscuridad, lo que ella llama la oscuridad. Y aquí es cuando sacó de nuevo Príncipe Lestat y los reinos de la Atlántida y la comunidad de la sangre. Acogida muy mala. ¿Por qué? Porque de nuevo, como os digo, era una, digamos que es alargar demasiado una saga que ya estaba aburriendo a la gente. De todas maneras, molan, bueno. Príncipe Lestat no está mal. El resto, a mí personalmente no me han gustado. Como os digo, todos los libros de Anne Rice intentaré ponerlos en mi Discord. Los subiré uno por uno, porque si intento subir un archivo, como que no me va a dar. Y también aquí fue cuando empezó a escribir sobre hombres lobo, ¿vale? Y escribió El don del lobo, bajo mi punto de vista muy bueno, y Los lobos del invierno, bajo mi punto de vista, no lo sé porque no lo he leído. Pero El don del lobo, sí. Los lobos del invierno no lo he leído porque sinceramente no lo he encontrado. También escribió en su momento, que se me había decidido, Ramsés el Maldito, que es La momia, y Ramsés el Maldito, La pasión de Cleopatra. Como sabéis, yo en un directo enseñé que tengo La momia, que es un libro que me leí hace muchísimo tiempo, tanto que es que no me acuerdo nada de él, y me lo compré en plan de este libro, no me lo he leído nunca. Luego empecé a leerlo y dijo, vale, sí me lo he leído, pero realmente no me acuerdo demasiado del libro, porque es un libro que está bien, pero tampoco es que me vuelva loca el libro. Digamos que a mí lo que más me gusta de Anne Rice es lo más conocido, aunque me he leído prácticamente toda su obra. Y bueno, sí es verdad que ella, con las últimas críticas de sus libros, porque sus libros, pues ocurrió ya algo, y es que es verdad que vendió como 100 millones de copias en todo el mundo, pero también es cierto que las críticas que recibió eran pésimas, porque por lo mismo de siempre es muy repetitiva con sus personajes, es muy repetitiva en las situaciones, y se hace bastante cansado leer los libros. Digamos que yo, para mi punto de vista, se tendría que haber quedado donde se quedó y no intentar recuperar sagas antiguas. Pero bueno, a lo mejor ella saca, no, su familia saca algún tipo de libro póstumo que es la hostia, pero sí es verdad pues que Anne Rice en ese sentido fue un gran icono gótico en cuanto a la literatura gótica, ya os digo, por estas 2 sagas, pero a lo mejor sí que es verdad que ella estaba ya muy agotada mentalmente por todo lo que había sufrido, porque intentó buscar un camino de fe, le salió mal, intentó de nuevo adentrarse en algo que se le daba bastante bien y de nuevo le salió mal, y yo creo que todo eso era debido ya al cansancio que ella tenía. De todas maneras, tendremos Anne Rice para rato, porque hasta donde yo sé, tanto las crónicas vampíricas como las brujas de Mayfair se compraron los derechos televisivos para hacer de ambas cosas series.
¿Qué ocurre? Esto yo la comenté en un directo. No creo bajo ningún concepto que puedan ser fieles al libro. Porque mirad, ya de por sí las relaciones en las crónicas vampíricas, las relaciones amorosas y no amorosas son un poco incorrectos. En La Bruja de McFly y en Pandora, porque Pandora creo que también la van a meter precisamente en Las Brujas, pues hay una relación pero que muy incorrecta. ¿Qué ocurre? Ocurre que si tú no metes este tipo de relaciones en la serie, no vas a entender muchísimas cosas. Igual a lo mejor no sé cómo van a hacer, digamos, el trasfondo de los personajes, porque este tipo de relaciones que son súper incorrectas tienen mucho que ver en el carácter de los personajes, el por qué son como son, el por qué actúan como actúan, en sí el tipo de relación que tienen. Entonces no sé bien cómo van a poder, digamos, hacer que el personaje fluya y sea como es sin explicar este tipo de relación, porque como os digo, a mí me extraña muchísimo que lo vayan a hacer. Sobre todo, ya os digo, en el caso de las crónicas vampíricas son raras, son algo truculentas, pero son relaciones más o menos entre adultos. En Las Brujas, digamos que hay ahí más carga de relaciones muy incorrectas. Y si van a meter Pandora dentro de la saga de Las Brujas, porque sería lo correcto, lo normal, porque de hecho han comprado Pandora también para meterla en Crónicas Vampíricas y en Las Brujas de McFly, porque como os digo, se solapan los dos universos, pues me extraña bastante que haya una relación que es como muy importante en esa saga, que es muy incorrecta, y que si la sacaran la gente se volvería completamente loca. Entonces, no sé cómo lo van a hacer. Yo empezaré a verla, igual que he visto otras series que se han adaptado de libros, y la mayoría de las veces, por no deciros el 98% de las veces, me ha decepcionado, pero me gusta verlo porque a lo mejor me sorprendo. Que yo ya no pido, lo digo muchas veces, yo ya no pido que sean fieles al libro al 100%, pero sí pido que la historia tenga sentido. Y lo veo difícil que vaya a tener sentido este tipo de serie, conociendo como conozco bien los libros, porque yo soy una gran admiradora, bueno, sigo siendo, porque aunque ella no esté, yo sigo siendo gran admiradora de su trabajo, y entiendo muy bien sus cambios, digamos, sus procesos psicológicos que le han llevado a tomar una vertiente u otra. También entiendo las críticas, porque el que una persona haya pasado por cierto proceso psicológico no implica que les tenga que gustar 100% tu obra. Tu obra puede ser mala y tú puedes ser una bellísima persona. Como sea, ya os digo, yo intentaré poner en mi Discord toda la obra de Anne Rice, por supuesto, si sois miembro. Si no, pues oye, pues lo siento, no sé, los buscáis. Pero bueno, nada más, simplemente este es mi pequeño homenaje a Anne Rice, que yo considero que ha sido muy importante la subcultura gótica, porque todos los góticos conocen la obra de esta mujer. Y bueno, fue una forma, yo creo que cuando alguien piensa en vampiros, siempre como que tira a los vampiros de Anne Rice, ¿no? No tira a otro tipo de vampiros. Y tienen como esa imagen del vampiro, ¿no? Porque además es un vampiro bastante más similar al Drácula de Bram Stoker que al al vampiro de Crepúsculo. Y siempre es verdad que se hacen las comparaciones, cuando sale algo de vampiros, siempre se hace la comparación con Anne Rice, porque como os digo, por lo menos bajo mi punto de vista, creo que es que fue un referente. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Yo sé que ha quedado largo, pero obviamente es que tiene muchísimo que decir esta mujer. Tampoco me quería adentrar mucho más en lo personal, porque lo importante de ella son sus obras, pero sí quería poner un poco en contexto el tema psicológico de ella para que la gente entendiera el porqué de, digamos, su cambio de narrativa, ¿vale? Obviamente, como siempre digo, a las personas hay que conocerlas por sus circunstancias y nunca podemos juzgar si no conocemos sus circunstancias, que es algo que se suele hacer y que bajo mi punto de vista está mal. Todo el mundo tiene unas circunstancias, obviamente hay cosas imperdonables que no tienen excusa, pero cuando se trata de algo así, pues obviamente hay que entender el proceso de cada persona. Y sin nada más, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!